Él se sentía muy bien con los periodistas. Dijo una frase para nosotros, para poner en la Unión de Periodistas en oro: siéntame uno de ustedes, considérenme uno de ustedes. Fidel era periodista. Yo creo que la primera profesión de él, si bien es abogado, y lo demostró con creces, es al mismo tiempo periodista. Nunca dejó de ejercerlo. Él siempre se preció de ser periodista también, de alguna manera. Y bueno, con él conversábamos de cualquier tema. Estar al lado de Fidel en condición de periodista, tú podías preguntar, pero podías salir interrogado. Y un diálogo con Fidel sobre cualquier tema es engorroso, porque Fidel estaba preparado de cualquier tema. Nosotros lo respetábamos mucho porque sabía de periodismo, escribía de periodismo, hizo periodismo de investigación. O sea, practicó el periodismo, conocía el tamaño de las letras, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, cómo cuando él hablaba después revisaba los discursos y le quitaba repeticiones que no eran necesarias en el discurso escrito. Revisaba las cuartillas, las mandaba para Gramma en paquetico de páginas, no el discurso completo, y ponía por fuera para que vayan adelantando, porque él sabía que el cierre, el apremio de cierre era, y que al otro día tenía que salir o sea, desde donde estaba revisando, él se sentía parte del colectivo. Y tenía un sentido especial para el periodismo. En el año 95 puede ser, él me llama y me dice: Arlene, mira, tengo aquí un artículo que ha escrito la periodista Katiuska Blanco. Ella es de Granma, pero su estilo me parece que tiene más que ver con Juventud Rebelde. Eso nada más se da cuenta un periodista. ¿Te gustaría verlo, valorarlo? No me dijo, públicalo. ¿Te parece? Quiero saber tu opinión. Digo, comandante, primero, el periódico es suyo. El periódico, usted lo creó, usted lo fundó. El periódico es suyo en muchos sentidos. Basta que usted me diga y el artículo va, pero además, que usted haya pensado en Juventud Rebelde para un texto de Katiuska, que conozco su estilo, que también se parece mucho al de Juventud Rebelde, pues mire, claro que está. Y ahí publicó Katiuska su primera crónica de su encuentro con Fidel. Fidel tenía muy buenas relaciones con muchos periodistas, una comunicación amplia, una comunicación humana y una comunicación valorando el criterio de los compañeros, por muy modesto y sencillo que pudiera ser el criterio que emitieran. Mira, yo recuerdo tan periodista que bueno, nos hizo pasar una noche entera en el Palacio de Convenciones, una vez en un pleno, que él llegó como a las 11 y pico de la mañana, fresquito como una lechuga. Almorzamos como a las 2 y pico y él siguió y él iba cogiendo carga, ¿no? Y tomando impulso, y las 7 y las 8. No, ya tiene que estar terminando. Y las 9, las 10, no, pero tienen que estar al terminar. No estuvo ahí como hasta las 5 de la mañana. Bueno, salió en Granma, cuando eso había primera edición y segunda edición, salió en Granma a las 2 de la mañana. Al cierre de esta edición, el comandante seguía reunido con la prensa en eso. Y porque él tenía, además Fidel podía hablar de cualquier cosa. Fidel era esa persona que iba a un congreso de salud y sabía de salud, hablaba como si fuera un médico. Iba con los científicos y hablaba con ellos
Yo tuve la oportunidad de ver a Fidel en un congreso de pioneros. A Fidel se le ocurrió hacer un congreso con los pioneros y llenó el Palacio de las Convenciones de pioneros, con los pioneros dirigiendo el congreso y él sentado ahí. Y hablando, y de buena primera un pionero le hace una pregunta a Fidel sobre el cosmos. Y Fidel le responde la pregunta al pionero sobre el cosmos y las estrellas. Y tú dices, Vadero, qué grande es Fidel. ¿Cómo puede llegar a lo mismo hablar con un científico que hablar con un carbonero, que hablar con un niño? Y atraparlo, convencerlo, no sé. Ese era Fidel. Lo de la energía de Fidel es incuestionable, es indudable, es místico, sí. Puede ser místico, pero es verdad. Era una persona incansable, pero no porque estuviera divinamente dotado para trabajar de manera prolongada, ni muchas horas, ni mucho menos era porque alentaba en él una tenacidad, una convicción grande de que era necesario que él hiciera ese sacrificio. Esa era la fuerza que sacaba desde lo profundo para servir, para luchar. Fidel es un hombre grande como estadista, grande como político, grande como interlocutor, pero grandísimo como ser humano. Muy preocupado por los demás, muy preocupado por los demás, por la salud de los demás, por los más mínimos detalles de la vida de los demás, por los periodistas. Era familiar en el taller, tenía amigos entre los tipógrafos, entre los linotipistas. Tenía una preocupación real por los problemas de la gente. Y eso se percibe. Caramba, hay un video de Fidel comiendo en una bandeja en el campamento El Paraíso. En los campamentos agrícolas él iba a ver a la gente, comía lo mismo que comía la gente, en una bandeja de metal, con una cuchara de metal. Está buena esta sopa, ¿entiendes? Cuando había un ciclón, ¿qué hizo cuando Flora? Meterse en un anfibio y jugarse la vida. ¿Qué hizo cuando Girón? Ir al frente en un tanque. Y eso lo convirtió en el caballo, como se dice popularmente. Así habla la gente, se desea ser caballo, como ese. Y la gente tiene los que lo pudieron tocar, ver, o los que soñaron con verlo y tocarlo. Después que lo tocaron y lo vieron y estuvieron cerca de él, no solo no se decepcionaron, sino que se enamoraron más de él. ¿Qué quiero decir? Que era un hombre de verdad. Un hombre que no era lo que parecía. Parecía y era la misma persona. Fidel estaba en todas partes. Lo mismo en las fábricas, que en los talleres, que en los campos, que en las montañas, que en las llanuras, que en el mar. Lo retraté vestido de comandante, como me gustaba. Yo decía que siempre fue un eterno rebelde, porque Fidel sin el traje verde olivo era otra cosa. Cuando Fidel se ponía el traje verde olivo, siempre con el traje verde olivo ese, con sus lados de comandante jefe, era el rebelde, era el líder, era con el que uno creció. Y cuando lo veía vestido de traje, que lo requería el protocolo, uno veía su imagen, veía que era otra, pero su personalidad era la misma, no cambiaba, porque uno sabía que por debajo del traje, para uno, estaba el verdugo. Cada uno tiene su Fidel. Yo lo recuerdo, tuve por el tiempo mío en la radio, ¿no?
de estar en todas las marchas, de describir el paso de Fidel, aquellas zancadas de Fidel, que tú tenías que dar como 3 pasos para alcanzar, esa mirada desafiante de Fidel frente a lo que es hoy la embajada, entonces oficinas de intereses, cuando las marchas contra el terrorismo, por Ilián, realmente era... hay millones de cosas, todo el mundo tiene su Fidel y no me gusta recordarlo físicamente de sus últimos momentos. Para mí siempre va a ser aquel hombre que llegaba y nunca pasó inadvertido. Con el comandante no tenemos, en mi opinión, un compromiso. Nosotros tenemos una deuda, los periodistas, porque yo creo que lo que nos dejó es de una utilidad permanente. Él vivía en una permanente pelea contra el tiempo y solía decirnos que era terrible tener la mente todavía ágil y el cuerpo que no lo acompañara como antes, porque él soñaba. Siempre tenía un sueño al que consagrar. Esos sueños explican que no quisiera dormirse. Y alguna vez lo dijo, yo creo que todos los sueños se pueden hacer realidad. Yo soy un hombre que ha hecho realidad los sueños, y los sueños que no he soñado. Independientemente que Fidel físicamente no esté, Fidel está. Y la gente del pueblo, mucha gente, hay veces que te dice, ¿qué haría Fidel si estuviera vivo ahora? ¿Qué solución daría Fidel? ¿Qué diría Fidel? Y Fidel son 5 letras, pero son 5 letras que han quedado como un gran tatuaje en el corazón de cada cubano. Siempre veo a Fidel gigante, inmenso, y tan gigante y tan inmenso en su humanidad. Siempre lo veo haciendo cosas por los demás, no por él, sino por los otros. Pienso en Fidel para el futuro como eso, como una semilla, como una idea ondeando en el viento, como alguien que perdurará.